Gloria a Dios. Esta es nuestro cuarto estudio de cómo conocer o diferenciar la voz de Dios. Cómo saber su voluntad, cómo poder entender hacia dónde Dios nos está guiando, qué es lo que Dios nos está diciendo. Cómo poder, en un mundo donde pareciera que todo el mundo tiene algo que decir, donde todos parecen creer tener la razón, en un mundo donde todo el mundo se pelea para ver quién grita más fuerte, para ver quién habla más. ¿Cómo poder discernir esa voz de Dios? ¿Cómo saber oír en un mundo que creo que nos estamos olvidando de lo más importante, de buscar a Dios, de cómo buscarlo, de cómo encontrarse con esa verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la vida. Hoy en día, en muchos lugares, en muchas iglesias, pareciera que Dios está ahí, pareciera que Dios se mueve ahí, pareciera que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando vamos a la palabra de Dios y cuando nos dejamos guiar y ministrar por el Señor, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que debemos aprender. Y yo titulé este estudio, o este título de este estudio que estamos dando: no confundamos la voz de Dios, la confusión, que ya estuvimos viendo y hablando de cómo constantemente Dios está trabajando para llevarnos hacia su voluntad y caminar en esa voluntad, y cómo Dios está queriendo por sobre todas las cosas formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo, la imagen de Cristo se pueda plasmar en nuestra vida. No se trata tanto de logros, vidas temporarias, momentáneas, sino que las cosas de Dios están basadas en lo eterno. Y yo creo que de alguna manera, hoy que vivimos en un mundo tan materialista y un mundo tan competitivo, yo creo que nos estamos olvidando de las cosas más esenciales que está viviendo en este tiempo la iglesia. Algo que dice la palabra, que en el último tiempo se levantarán muchos engañadores, en el último tiempo habrá como una confusión tan grande, y donde de cierta manera uno dirá: ¿cómo saber dónde está Dios? ¿Cómo saber obedecer la voluntad de Dios cuando muchos dicen muchas cosas? Y yo pensaba, y mientras estaba orando y meditando en la palabra de Dios, podía recordar algo que es muy importante. Y siempre el ser humano a lo largo de la historia tuvo una tendencia, y la tendencia siempre fue buscar la manera de callar la voz de Dios. Siempre lo hemos podido ver desde el principio en el huerto del Edén, cómo Dios le dijo algo a Adán y Eva, y cómo la serpiente vino a confundir, a llevarlos por otro camino, que cometieran el error de alejarse de Dios, porque
Ese es el plan de Satanás, de alejarnos de Dios. El plan de Satanás es alejarte lo más posible de Dios. ¿Para qué? Para destruirte. Para poder llevarte a una vida lejos de Dios, para hacer contigo lo que Él quiere. Y sabe que durante toda la historia de la humanidad, siempre el hombre, y lo dice la palabra, de cómo el ser humano siempre ha buscado la manera de callar la voz de Dios. Por eso Jesús mismo dijo: a vuestros profetas mataron. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran, en ese momento, eran la Biblia audible de Dios, la Biblia hablada de Dios. Eran ellos, eran los que pronunciaban las verdades de Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo siempre buscaba la manera de armar un Dios. Por eso existe tanto la idolatría. Por eso existen tantas religiones. ¿Por qué? Porque la gente quiere buscar la manera de tener un Dios que me favorezca. Un Dios que diga lo que yo quiero oír. Un Dios que hable como yo quiero que hable. Un Dios que me ayude, un Dios que me facilite las cosas. No un Dios exigente, un Dios que me pide que cambie. Entonces constantemente la gente está buscando, yo digo, ¿estaremos buscando la voz de Dios o estamos intentando buscar una voz que justifique mi pecado? Porque eso es lo que sucede. Muchas veces buscamos una voz que justifique nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la verdad no nos gusta. Por más que muchos digan: yo hablo la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y la verdad es Jesús y su palabra. Esa es la verdad absoluta. Y justamente estos días publicábamos algunas cosas en el Facebook de la iglesia, y una de esas fue esa frase, que cuando no se predica la verdad de la palabra, hermano, es un peligro tremendo. Y otra de las frases que le pedí a los chicos que publicaran, una frase que yo estaba leyendo en un libro, que las palabras no son las que hieren, sino las palabras son el detonante de lo que hay en nuestro corazón. Y yo cuando leí esa frase en un libro que estoy leyendo, yo me quedé quizás un día pensando en esa frase. Digo, yo siempre creí que las frases lastimaban, que las palabras lastimaban. Pero me di cuenta que las palabras no lastiman. Lo que las palabras hacen es revelar lo que hay en mi corazón. Cuando a una persona se le dice gorda, la palabra no la hace gorda a la persona. ¿Qué hace? La palabra hiere a la persona, pero en realidad la palabra no hiere a la persona. Lo que hace es que la persona que se siente insegura en sí misma, esa palabra revela que en su corazón hay inseguridad. Eso es lo que hacen las palabras. Y yo cuando leí eso dije: wow, verdaderamente eso es cierto. Cuando se nos dicen cosas que muchas veces nos lastiman, nos hieren, la pregunta es el por qué me está hiriendo, por qué me está lastimando esa palabra. Entonces muchas veces la gente no quiere oír la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es como una espada de doble filo que lastima, que te corta, que te quita ese tumor que muchas veces nos está haciendo daño. Pero la pregunta es: ¿quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer mi voluntad? Y muchas veces nos encontraremos en situaciones donde estaremos confrontándonos en: ¿realmente creo en Dios? ¿Realmente le he entregado mi vida a Dios? Porque toda verdad que yo creía va a ser puesta en juego por medio de la palabra. Cuando la palabra se predica, todas nuestras verdades muchas veces caen por tierra y nos damos cuenta de que hay algo que tiene que cambiar. Dios está interesado sumamente en guiarnos. Y yo les conté al principio de
este estudio, yo les conté que íbamos a hablar de todo un poco, de cómo uno puede llegar a intentar comprender la voluntad de Dios y oír esa voluntad de Dios revelada en su palabra y por medio de su espíritu. Ahora, sabemos que no es tarea fácil, sabemos que no es una tarea que uno lo hace de un día para el otro y listo, ya entendí. No. Eso llevará mucho tiempo y quizás muchas reuniones, pero hoy vamos a hacer, o en estas reuniones vamos a hacer un breve estudio de 5 o 6, lo que creamos necesario que nos lleve para comprender esas cosas. Y yo recuerdo que la primera vez que de cierta manera sentí la voz de Dios. ¿Por qué digo que oí de cierta forma la voz de Dios? Porque Dios nos habla a través de su palabra y a través de su espíritu. La primera manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. Es la manera más predominante de Dios para hablarnos, su palabra. Su palabra es lo más importante que nos habla, y después su espíritu, y después nos hablan circunstancias, nos hablan mensajes, prédicas. Hay cosas que Dios utiliza para hablarnos, pero lo más importante que nos habla es su palabra. Y yo recuerdo que la primera vez que Cristo había llegado a mi vida y yo pude oír una voz que resonaba en mi corazón, fue un pasaje bíblico. Yo no conocía la Biblia, yo nunca había asistido a una iglesia, yo no tenía cero conocimiento absoluto de las cosas de Dios. ¿Y por qué puedo decir que fue Dios que me estaba guiando? ¿Por qué? Porque Él me estaba guiando por medio de su palabra. Yo recuerdo que estaba sentado en el sillón de mi casa y pude oír una palabra. Y esa palabra era que Dios me decía por medio de su espíritu, calculo que Dios me decía que Él iba a hacer una columna en mi vida. Una columna que me iba a guiar de día y de noche para que yo no me apartara de Él. Y cuando yo escuché esa palabra de Dios, inmediatamente lo que Dios me habló fue Éxodo. Y recuerdo que yo no sabía que el Éxodo estaba en la Biblia. Y en ese momento sentí la voz de Dios que me decía Éxodo 13. Y ahí busqué en la Biblia, y cuando agarré la Biblia y busqué en Éxodo 13, versículo 21, dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Wow. Yo cuando vi eso, yo quedé helado, porque no solamente estaba sintiendo la voz de Dios aquí en mi corazón, sino que también Dios la estaba confirmando por medio de su palabra, con un versículo bíblico, en un pasaje de la Biblia, y apuntándome directamente ahí. Yo quedé helado porque hacía poco tiempo me habían regalado una Biblia, hacía simplemente una hora. Me habían regalado una Biblia pequeña que hoy no tengo, que la tuve durante muchos años, que fue una Biblia que me regaló una amiga que fue la que me predicó el Evangelio. Y recuerdo que yo tenía esa Biblia y nunca la había abierto. En realidad la llegué a mi casa, la puse ahí, y ahí fue cuando Dios me habló. Entonces, cuando llegamos a esta instancia, uno empieza a preguntarse: ¿cómo es Dios? ¿Cómo hace Dios para hablarnos? Y la manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Seguir a Dios no es una tarea simple. Escuchar la voz de Dios no es una tarea simple, porque yo también muchas veces creí que Dios me había hablado y en realidad no era Dios el que me había hablado. Muchas veces pensé que era Dios el que me estaba guiando, y después me di cuenta que no era Dios el que me estaba guiando. Y cuando uno mira
las escrituras y uno empieza a ver versículos bíblicos, en una oportunidad Jesús le anuncia a sus discípulos que Él es necesario que muera en Jerusalén y padezca por todos nosotros. Y en ese momento lo tomó Pedro y lo apartó del grupo y le dijo: Señor, no es necesario que hagas esto, no es necesario que mueras. Imagínese lo que le estaba diciendo Pedro. Mire el consejo que Pedro le estaba dando. Un consejo completamente satánico. Si Jesús hubiese tomado el consejo de Pedro y no hubiese muerto en la cruz, hermano, ninguno de nosotros seríamos salvos. Y Jesús lo miró a Pedro y le dijo: apártate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, sino le estaba hablando a lo que había guiado a Pedro a tomar esa decisión. Muchas veces creemos que es Dios el que nos está guiando. Entonces, ¿cómo poder saber hoy en un mundo donde todo el mundo parece que te está guiando a las cosas de Dios? Todo el tiempo escuchas gente que te dice: no. Él está equivocado. Yo te voy a decir cómo son las cosas. ¿Cómo poder discernir eso donde constantemente vivimos en esa vida de confusión y donde constantemente estamos viviendo en un mundo que cada vez parece más y más que el diablo nos quiere alejar de las verdades de Dios, nos quiere alejar del propósito? Y es importante que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:14, dice que, búsquelo si quiere, 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Yo no puedo intentar oír a Dios, seguir a Dios, comprender a Dios, si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque hay muchos historiadores en el mundo que tienen la Biblia. Hay gente que, historiadores, estudiosos que estudian la Biblia, pero no por eso obedecen la Biblia y no por eso son guiados por la palabra de Dios. Porque para eso es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Tú no puedes entrar en el reino de Dios si tú no naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo se hace eso? ¿Puede acaso una persona entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo: no, si no nace del Espíritu. Porque todos los que estamos aquí hemos nacido en la carne. Todos hemos nacido en la carne. Todos somos hijos de una mujer y de un varón nacido en la carne. Ahora, yo necesito nacer espiritualmente. Y ese nacimiento es algo que tú nunca te lo olvidas en la vida. Es algo que ocurre en tu vida, es un nacimiento que el Espíritu produce en tu vida. Y cuando hay un nacimiento espiritual en tu vida, tu naturaleza cambia. Tú antes tenías una naturaleza carnal, una naturaleza que solamente busca las cosas de la carne. El placer, los deseos, las comodidades, la manera de cómo vivir mejor. Pero ese no es el fin de la carne, porque la carne va a terminar muerta en la tierra. Entonces, cuando uno nace espiritualmente, uno empieza a desear las cosas de Dios. Por eso usted está acá. Amén. Y por eso no está todo el mundo. Por eso no está todo el barrio. Porque no puede. Por más que quieran, no pueden. Es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento es algo que produce el Señor en nuestra vida, porque Él nos escogió para nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder guiarnos. Fíjate lo que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó. El Señor dice que Él se manifestaba por medio de una nube de día
y por medio de una columna de fuego de noche, para que la gente viera. Imagínate que en ese tiempo no había Biblias. Entonces ellos tenían que ser guiados por la vida de Moisés y por esa columna. Entonces cuando ellos miraban la columna, ellos sabían que si se movía la columna, ellos se tenían que mover. Digo, si Dios estaba interesado en guiar al pueblo de Israel en ese tiempo, ¿tú crees que Dios no está interesado en guiarnos hoy? Claro que sí. Ahora la pregunta es, como cuando el Señor me habló, Él me habló de ese versículo, de la columna, de su presencia. ¿Cuál es su presencia? Su espíritu, su palabra. Esas son las cosas que nos tienen que guiar. Esas son las verdades absolutas de Dios. Como dice la palabra, la profecía más importante es la Biblia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El diablo va a intentar de todas las maneras posibles de distorsionar las escrituras, de alejarte de las verdades de la palabra de Dios y ponerte constantemente gente que te diga, Dios me dijo. Te lo digo porque antiguamente, cuando un profeta se levantaba y era la voz de Dios y guiaba al pueblo, siempre, usted lo va a ver a lo largo de las escrituras, siempre esos profetas fueron odiados. La gente los odiaba. A tal punto, imagínese que al profeta Isaías lo aserraron con un serrucho y lo cortaron al medio. Imagínese. A el profeta Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Siempre se quiso matar la voz de Dios. Y ahora yo me pregunto algo, digo, ¿cómo si antiguamente, siempre que se levantaba un profeta, tenía gran oposición, muchos enemigos? Así fue con los apóstoles. Los apóstoles fueron martirizados por anunciar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy los profetas son alabados. Si antes se levantaba un profeta, ese profeta procuraban matarlo, destruirlo, acabarlo, y hoy está lleno de profetas por todos lados. ¿No es contradictorio? No es decir, ¿cómo? Si hubo profetas en el Antiguo Testamento y todo el tiempo se procuró matarlos, y hoy a los profetas, al contrario, son grandes celebridades. La pregunta es, ¿son profetas de Dios? ¿O son herramientas del enemigo? Entonces digo, qué difícil es ver esto. Qué difícil prestar atención a esto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es fácil caer en la tentación de la adivinación, de escuchar a alguien que nos guíe. Dime qué tengo que hacer. Mira, a la gente no le gusta esto. Justamente hace unos días recibí un llamado telefónico. Una persona que no conozco, que no sé quién es, pero sé que algún buen amigo de la iglesia le dio mi número. Y esta persona me llamó por teléfono. Yo lo atendí. Creo que se llama José. Lo atendí y me manda un mensaje. Primero me manda una foto de una mujer muy bella, linda. Y me dice, pastor, ¿es posible que esta mujer me la dé Dios? Sí, este tipo me está cargando. Perder el tiempo, pero seguía persistiendo y persistiendo. Y él quería saber si esa mujer era la voluntad de Dios, porque él la había conocido en el Facebook. Entonces yo lo primero que le empecé a preguntar es, ¿dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? Y yo le dije, mira, en un momento, yo le dije, mira, yo te puedo hacer algo muy simple de todo esto. Primero, obedece a tu pastor, obedece en tu iglesia, pregúntale a él que te aconseje él. Yo no quiero pasar por encima de tu pastor.
Lo único que yo te puedo decir es que Dios no va a unir yugos desiguales. Si esa mujer no es cristiana, no puede haber sido Dios el que te está guiando a que esa mujer tiene que ser para vos. Me dice, pero puede ser que Dios me la dé porque Dios me habló, Dios me dijo, soñé con ella. Y yo tenía ganas de decirle, no soñaste, estabas con altas temperaturas. Pero cuando esas cosas pasan, uno cae en decir, Dios me dijo, pero no fue Dios, fue el deseo, fue la carne, fue el pecado, fue el diablo interviniendo y diciéndole, Dios me dijo. ¿Se da cuenta? Entonces cuando yo le empecé a apagar el incendio, ¿sabe lo que me dijo? Gracias, pastor, no me ayudó mucho. ¿Se da cuenta? No queremos escuchar la verdad. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. No queremos escuchar la verdad de Dios. Por eso muchas veces el diablo constantemente va a estar queriendo engañarnos. Y el diablo no te va a venir a decir, mira, soy Satanás, Lucifer, el hombre oscuro que viene de las tinieblas y te quiero llevar por el mal camino. No, mi hermano, él se disfraza de ángel de luz. Él se va a hacer pasar, mira, incluso con buenas intenciones, como le pasó a Pedro. Pedro tuvo buenas intenciones con Jesús, pero esas buenas intenciones lo alejaban del propósito de Dios. Amén. Entonces Jesús, la palabra de Dios, nunca te va a guiar por las buenas intenciones, te va a guiar siempre por la verdad, aunque te duela. Lo que seguramente muchas veces suceda es que la verdad nos duela. Eso fue lo que le sucedió a David. Mire lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. David censa al pueblo, versículo 1. Mire lo que hizo Satanás. Esto nos va a servir a nosotros para darnos un panorama de cómo opera el diablo. Amén. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Quién lo incitó a David? ¿Quién lo incitó? ¿Quién lo incitó? ¿Quién era David? ¿Era el ungido del Señor? ¿Era el ungido del Señor? Sí. ¿Era el hombre conforme al corazón de Dios? Pero eso no quita que el diablo lo incite. Eso no quita que el diablo lo engañe. Eso no quita que el diablo lo quiera confundir. ¿En qué momento ocurrió esto? Dice que David estaba orando. ¿Y sabe qué, mi hermano? Digo, ¿cómo puede ser que el diablo se haga pasar por el Señor mientras yo estoy orando? Porque creo que si estoy orando, la pregunta es, ¿qué respuesta creo que voy a recibir de esa oración? Y ahí está el problema. Eso es algo que voy a tocar un poquito el domingo. Cuando mis emociones juegan en medio de esa oración, cuando mi ansiedad, mi temor, mi duda, mi preocupación, mi vida, están jugando en medio de esa oración, yo voy a tener la tendencia de creer, oír a Dios guiándome a favor de mi vida, a favor de mi necesidad, a favor de mi problema. ¿Se da cuenta? Y ese es el problema cuando nosotros estamos orando. Por eso yo quiero ser lo más neutral posible y poder exponer la palabra de Dios de la manera más clara que se pueda entender en esta noche. Mira, por eso es importante el ayuno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ayuno? Debilita la carne. ¿Para qué? Para que la carne no interfiera tanto. Porque cuando nuestra carne habla mucho y en voz alta en nuestra vida, es muy difícil escuchar a Dios. Cuando tus problemas están por encima de Dios, cuando tu preocupación está por encima de Dios, ¿cómo puedes escuchar a Dios?
Si dice la palabra que Dios estaba detrás de ese silbido apacible. ¿Cómo puedes oír a Dios cuando tú quieres que Dios diga algo? Tú estás esperando una respuesta, pero no estás esperando la respuesta de Dios. Estás esperando tu respuesta. Imagínate, tú estás orando en el monte Getsemaní, está viniendo todo el ejército a matarte. Los discípulos te dicen, huye, huye, escapa por tu vida, sálvate. Y tú estás orando en ese momento, tú tienes miedo, estás sudando sangre y de repente estás orando y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes cuál va a ser la respuesta de Dios? Escapa por tu vida. Que en realidad no es la respuesta de Dios. Es la respuesta que tú creaste en tu mente creyendo que es Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque yo estoy orando de una manera en la cual yo estoy exponiendo mi sentimiento en esa oración. Y eso es el temor, es lo que estaba haciendo David. David, cuando fue a censar el pueblo, dice que el diablo lo incitó. ¿De qué manera lo incitó el diablo? Le habrá puesto a David preocupaciones. ¿Sabe lo que era censar el pueblo? Dios le había dicho a David que no censara al pueblo. ¿Sabe lo que significa censar al pueblo? Era no censar al ejército. No saber cuánto tienes. ¿Cuántos soldados tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántos hombres armados tienes para ir a la guerra? Porque, ¿qué haces tú? Si viene uno y te reporta y te dice, escúchame, viene el ejército contra nosotros. ¿Cuántos vienen? 20,000 hombres. ¿Cuántos hombres tenemos nosotros? 40,000 hombres. ¿Te quedas tranquilo o no? Somos 2 contra 1. Amén. Ahora si viene el reporte y te dice, vienen 20,000 hombres, ¿cuánto tenemos nosotros? 2,000. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupas? ¿Qué te pasa si de repente tú agarras tu billetera y dices, tengo 1,000 pesos y te vino de la boleta de luz 2,500 que tienes que pagar dentro de una semana? Tú vas a ir a orar, ¿sabes cómo? Con preocupación. Tú vas a ir a orar sin confiar en Dios, porque la realidad, tu realidad, está apagando tu fe. Y eso fue lo que le sucedió a David. David fue incitado por el diablo. Entonces, ¿qué hizo David? David dice que él de alguna manera se preocupó de cómo iba a pelear contra el enemigo. Y mira lo que le dice Joab, que es un extraordinario. Mira, versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos tus siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Para qué? ¿Qué será? ¿Para cuidado de Israel? Ahora mira lo que le estaba diciendo Joab. Joab le estaba diciendo, Señor, este pueblo es de Dios, este ejército es de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué quiero decir con esto? De repente el enemigo te manda 20 boletas de luz, de gas, de agua, de esto, aquello, ¿no? Te ataca. Tú dices, tengo que pagar todo esto, ¿qué hago? Ahora la pregunta es, ¿tú no eres de Dios? ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos son de Dios? Ahora, ¿por qué sales corriendo a que alguien te lo resuelva, que alguien te lo pague, que alguien te preste, que alguien... ¿Por qué? Porque tú no estás confiando en Dios. Si Dios dice, si yo sostengo a las aves del cielo, digo, no te podré sostener a ti. Ahora digo, ¿por qué tienes miedo? Porque no estás creyendo en mí. ¿Se da cuenta? La palabra revela lo que hay en mi corazón. No estás creyendo. ¿Qué es lo que hizo David? Vayan y censen al pueblo porque tengo miedo, quiero saber con cuánto. Y viene el rey y le dice, pero espera, Señor, rey,
Todo el pueblo es de Dios. Dios vela por él. Es el ejército de Dios. Si el enemigo va a venir a destruirnos, no hay nada que tú hagas para evitarlo. Por eso la palabra dice, si el Señor no cuida, en vano cuidan los cuidadores. Si el Señor no construye, en vano edifica el hombre. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mi hermano? Entonces, el enemigo siempre va a venir ¿a qué? A confundirme, para que yo me aleje de la voluntad de Dios, para que yo me aleje de confiar en Dios, para que yo no descanse en Dios. Por eso el diablo siempre va a utilizar palabras para alejarme, como vete, cuídate, hazlo porque nadie te valora. Si no lo haces, nadie te va a respetar, nadie lo hará por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Ya se estás perdiendo el tiempo, te están tomando el pelo. Todo eso no proviene nunca de Dios. Porque Dios, fíjate algo, si Él es tu Señor, Él sabe qué hacer con tu vida. Dios dice que tú no te defiendas, Él es tu abogado. Ahora, ¿por qué procuramos defendernos? Porque no creemos que Él es nuestro abogado. ¿Por qué procuramos hacer las cosas cuando son las cosas que Dios tiene que hacer? Porque creemos que si no las hacemos nosotros, nadie las va a hacer. Si yo no me defiendo, nadie me va a defender. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí. Entonces deberías empezar a darte cuenta de algo, que Dios jamás puede contradecirse. Dios no puede contradecir su palabra. Por eso muchas veces la gente, escuche esto, muchas veces la gente dice que es Dios el que le habló, es Dios el que lo está guiando, pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios no nos guía de esa manera, porque Dios siempre nos va a guiar a obedecer, nunca a desobedecer. Dios nunca nos va a guiar a desobedecer las autoridades terrenales, espirituales. Dios no se maneja de esa manera. Por eso constantemente el hombre, como yo le decía, vamos a matar a los profetas, vamos a matar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar la voz de mi carne, pero no quiero escuchar la voz de Dios. La voz de mi carne siempre me va a llevar ¿a qué? Al yo, al mío, a mi bienestar, a mi condición. Imagínese si Jesús, que Él quiere plasmar en nosotros su imagen y su carácter, está pensando en tu bienestar. Jesús nunca pensó en su bienestar. Dice que Él no se aferró a qué aferrarse como hijo de Dios, sino que se hizo siervo. Imagínese si usted está todo el tiempo peleando por su imagen, por su bienestar, por su cuidado, por su reputación, por su nombre, por su estatus, por su economía, por sus cosas. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde te defiende Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Amén. Constantemente cuando nosotros estamos orando, y muchas veces es la carne la que nos habla, y esto es importante de cómo diferenciar la carne de la voz de Dios, es que la carne siempre me va a llevar a procurar el bienestar de mi yo, y Dios siempre me va a conducir a la muerte de mi yo. Cuando mi yo está siempre en juego, yo quiero defender mi imagen. Yo no quiero ser humillado, yo no quiero ser avergonzado, yo no quiero quedar en segundo lugar, yo quiero que se me reconozca, yo quiero que se me valore, yo no quiero perder. Cuando todas esas palabras están en tu mente, ese no es Dios. Porque en Dios nunca está el yo. Él negó su propia vida por usted y por mí.
Por eso dice la palabra, considera al otro como superior a ti mismo. ¿Lo consideras al otro como superior a ti? ¿Estás dispuesto a dar la vida por otro que no sea por ti mismo? Amén. Pero cuando uno está constantemente, no, yo no voy a hacer esto porque, y eso lo vemos aquí dentro de la iglesia. Cuando se le dice a alguien, mira hermano, tienes que hacer tal cosa, no, yo no voy a ir a cuidar el baño porque es una humillación. Entonces él no quiere obedecer a Dios, él lo que él quiere es quedar bien visto. Él quiere que, bueno, mira hermano, tú tienes que hacer tal cosa. No, yo quiero hacer algo donde todos me vean, donde se me valore, donde se me reconozca, donde yo sea. Mira hermano, Dios nunca, jamás hizo eso. Jamás Jesús se defendió. Jamás Jesús intentó o hizo algo para que su nombre o él como persona sea exaltado por los hombres. Él dijo que él vino a exaltar al Padre y el Padre lo iba a exaltar a él. ¿Dónde lo exaltó el Padre a Jesús? ¿A dónde lo exaltó? En la cruz. Pero nosotros no queremos exaltar a Jesús de esa manera. Yo quiero que Jesús me exalte aquí, en esta tierra. Cuando algún hermano te hace algo, ¿qué haces tú? Cuando un hermano quizás no hizo contigo lo que tú esperabas, ¿qué haces? No, yo quiero justicia, yo quiero venganza, yo quiero que se me trate bien, yo quiero que se me valore bien, yo quiero que se me dé lo que corresponda, porque no estoy dispuesto a perder. Ahora, si perdiste, Dios te va a recompensar, Dios va a hacer justicia por ti. ¿O por qué dejó Dios que perdieras? No. Lo voy a hacer yo por mi propia cuenta, porque esto que me hicieron está mal. Ahora, si te hicieron algo que está mal, Dios sabe lo que te hicieron. Si Dios lo permitió, por algo lo permitió. Y si Dios está al tanto, como sabemos que Dios está en control de todas las cosas, Dios se va a ocupar. ¿Cuál es tu problema? No, pero ¿sabes qué? Lo voy a manejar yo. Lo voy a hacer yo. Si no me paga lo que me debe, mañana le caigo en la casa, le rompo la cara. ¿Cuánto confiamos en Dios? Amén. Dios quiere formar su carácter en nosotros, hermano. Dios quiere que nosotros pensemos como Él. Amén. Jesús jamás se valoró a sí mismo. Muchas veces nosotros lo que más hacemos es valorarnos, y lo que no nos damos cuenta que cuando Jesús nos llamó, dijo: todo aquel que no esté dispuesto a perder su vida por causa de mí. Hermano, queremos servir a Dios, queremos amar a Dios, pero no estamos interesados en perder. Estamos interesados en siempre exaltarnos, ser mejores, salir, que sea visible, de que me conozcan, de que todo el mundo sepa quién soy. Hermano, eso no es lo que importa. Yo a veces cuando veo a los pastores y ponen su cara enfrente de la iglesia con una imagen y aparecen ahí, yo digo, wow, están muy preocupados por que la gente los reconozca. Si la gente no te reconoce, no te preocupes, Dios te reconoce. No, pero yo quiero que la gente me reconozca. ¿Para qué? Porque necesito sentirme reconocido. Necesito sentirme bien. Necesito sentirme bien, que la gente me valora, que la gente me quiere, que la gente me ama. Hermano, ahí es donde no es Dios el que me está guiando a eso, es mi carne que necesita morir. Amén. Dios nunca me va a guiar a proteger mi vida. Nunca. Cuando hay alguien que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es de noche y roban. Digo, ¿está Dios contigo? ¿Tú crees en Dios? Bien. Entonces necesitas confiar en Dios. Pero pastor, si voy me van a robar. Si te van a robar es porque Dios lo permite que te roben. Y si no te roban es porque Dios no lo permitió. ¿Se entiende? Ahora, no, pero yo no quiero experimentar eso. Entonces tú no confías en Dios. Tú no crees en Dios.
No, yo no voy a ir a evangelizar allá porque me puede pasar algo malo. Tengo que proteger mi vida. Digo, ¿en qué momento Jesús protegió su vida? Nunca. Él entregó su vida. Y si nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, hermano, muchas veces la gente dice, bueno, yo quiero servir a Dios, pero sirvo bajo estas condiciones. Que se me valore, se me respete, se me honre, se me dé, se me entregue, se haga lo que yo digo. No, espera. ¿Tú no moriste por Cristo? Es algo que debemos pensar. Jamás el Señor me va a guiar a proteger mi vida, mi nombre, mi bienestar, negando su palabra. No, Dios me está guiando a no dar para que no me falte. ¿No es acaso Dios el dador de todas las cosas?